Ya, están viendo mi foto. Discúlpeme que no sé qué ha pasado. Estoy un poco medio nervioso, medio mal estoy hoy, no sé qué, o mal. Ya, entonces hemos dicho, cuando hemos hablado, estamos en la segunda unidad. La primera unidad era recursos naturales, población y territorio. La segunda unidad es el uso actual del agua, del aire, de la energía solar y el potencial de suelos. Esta segunda clase que hemos distribuido en 5 clases es el uso y su característica, el uso del suelo, su característica edáfica. Edafología es la ciencia que estudia los suelos. Ustedes van a tener un curso netamente de suelos en su formación agroindustrial. No creo que tengan un curso netamente de suelos porque es de más de agronomía. Entonces, la edafología es la ciencia de la geografía que nos ayuda a estudiar los suelos y los tipos de suelo. Hay ingenieros geógrafos que son expertos en edafología, en estudios del suelo. Ahora está entrando Huamán, estamos con 12 participantes, nos falta uno nomás. Y entonces, tipos de suelo de la región Amazonas e identificación de tipos de suelo para el crecimiento de algunas plantas de importancia, que eso es lo que vamos a ver en nuestro taller de práctica. Después estaremos con el uso potencial de las tierras, unificación económica y ecológica de la región Amazonas, que lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, ahora vamos a pensar sobre el suelo, sobre sus características. Cuando nosotros hablamos del suelo y decimos, nos preguntamos siempre qué es el suelo. Cuando nosotros hablamos del cuerpo humano, hablamos que tenemos una piel que está compuesta de dermis y de epidermis. Entonces, también el suelo, ¿cuál es? ¿Qué dice? ¿Qué es el suelo? Vamos a decir, en términos generales, es la capa que cubre a la tierra. Vamos a decir eso. Sí, pero vamos a profundizar más. Es la capa que cubre a la tierra. Entonces, el suelo es uno de los ecosistemas más complejos de la naturaleza y uno de los hábitats más diversos de la Tierra. Alberga una infinidad de organismos diferentes que interactúan entre sí y contribuyen a los ciclos globales que hacen posible la vida. No hay ningún lugar de la naturaleza con una mayor concentración de especies en los suelos. Sin embargo, esta biodiversidad apenas se conoce al estar bajo tierra y ser en gran medida invisible para el ojo del ser humano. Bien, nosotros, ¿qué concepto de suelo tenemos? A ver, Dominic, ¿qué concepto tienes de suelo tú? Dominic. Suelo. Así, a grandes rasgos nomás, ¿qué es lo que tú entiendes por suelo? Bueno, materia orgánica que cubre todo el globo terráqueo y del cual depende, pues, principalmente el reino vegetal, podría decir. Sí, está bien. Ya es más. A ver, Carlos, para ti, ¿qué es el suelo? Materia orgánica, ¿no? Algo así. Sí. Carlos, ¿para ti qué es el suelo? ¿Está Carlos? Carlos. Luis Carlos. Pedro Vela, ¿para ti qué es el suelo, Pedro Vela? ¿Qué pasa con Luis Carlos? No está aprendido eso. Se fue de vacaciones, se fue a dormir. No, sí estoy, profe. A ver, dime, ¿para ti qué es el suelo en 3 palabras, sí, Carlos? El suelo, 3 palabras más utiliza. Terreno destinado a la explotación agrícola. O sea, solamente a la actividad agrícola nada más. Pedro Vela, ¿para ti qué es el suelo, Pedro Vela? Es la superficie sobre la que se puede desarrollar nuestras actividades diarias. Mírame, Domin dijo donde crecen las plantas, donde se da la agricultura. Pedro dijo donde hay producción y todo lo demás. Y tú dices superficie
de la tierra. Entonces, ¿qué es suelo? ¿Es solamente la superficie donde se va a producir agricultura o qué más? A ver, Puede ser el sustento de la naturaleza, en general ya, abarcando todo. yo te digo el agua es más importante, ¿qué pasaría? El sustento de la naturaleza sí, pero ¿en qué sentido? El suelo, cuando decimos, hablando así concretamente, yo estoy Es pensando, que sobre es digamos, es la superficie donde todo se mantiene, o sea, de donde, ya. digamos, es un organismo de donde, digamos, como tipo un embrión, algo así, ¿ah? ¿Quién está Donde, hablando ahorita? Charlie. Charlie, Charlie, mírame, la superficie de la Tierra, la capa más importante de la Tierra, donde se va a hacer donde va a hacer todas sus actividades el ser humano. Ahí está el sí, suelo, sí, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo, claro. Dominic, con eso? Sí, profesor. Sí, digo, es la superficie de la Tierra donde va a hacer todas sus actividades el ser humano. ¿O no? Claro, cuando yo dije, no sé si estará bien, no dije materia orgánica que recubre, bueno, todo el globo terráqueo, donde principalmente, ¿no? Eh, la vida, el ecosistema, pues desprende toda la naturaleza, la vida que vemos, Sí, algo así. está bien, dices, la materia orgánica, pero también el suelo es materia inorgánica. Tiene razón, sí, sí. No que en un sentido. Es materia orgánica y materia inorgánica. Nuestra amiga, ¿qué pasará? Diana y Elizabeth, tú dices, ¿cómo con 3 palabras conceptuarías el suelo? Solo con 3 palabras, Diana e Isabel. O se fue a hacer su almuerzo, Diana e Isabel. ¿Cómo dice, profesor? Con 3 palabras, ¿cómo dirías un concepto del suelo? Con 3 o 4 palabras máximo. A ver, ¿qué es la base fundamental para el sustento de las personas? Porque desde ahí parte, pues, Base en cuanto, por ejemplo, a la fundamental. alimentación. Ajá. Yo te digo, tú puedes vivir sin pisar el suelo, pero ¿cuántos minutos puedes vivir sin aire? Pues. O sea, todos son estos aspectos muy importantes que necesita el. O no podemos decir base fundamental, podemos decir base fundamental para la producción de la agricultura, sí Ajá. puede ser. ¿sí? Exacto. Pero el suelo, vamos a decir que es lo que ha dicho Luis Carlos, lo que ha dicho Domini, lo que ha dicho Charlie, y lo que estás diciendo tú. El suelo es la capa que cubre a la tierra. Tiene sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. El suelo no solamente es de sustancias orgánicas. Si hay un suelo que tiene solamente sustancias inorgánicas, entonces no vale para la agricultura. Entonces, para que valga para la agricultura, debe tener sustancias orgánicas. Entonces es eso, esa capa que funciones de la biota del suelo. ¿Para qué es el suelo? ¿Para qué sirve el suelo? ¿Cuáles son sus funciones principales del suelo? Mantenimiento de la estructura del suelo, ¿sí? Regulación de los procesos hidrobiológicos del suelo. Esto es importante que tengamos en cuenta los procesos hidrobiológicos del suelo para ver la calidad del suelo que vamos a tener. Intercambio de gases y captura del carbono. También el suelo tiene carbono y tiene intercambio de gases. Entonces, detoxificación del suelo, ciclos de nutrientes, ahí lo que decía Dominic, descomposición de la materia orgánica, erradicación de plagas y parásitos y enfermedades, ¿sí? Fuente de alimento y medicinas. El suelo es fuente de alimento y medicina, con las plantas medicinales, también con los minerales, relaciones simbióticas y asimbióticas con las plantas y sus raíces. Control del... Profesor. ¡Ay! Por ejemplo, no, los incas, los indígenas, a la tierra lo califican como Pachamama, como la, Sí. o sea, la diosa de la tierra, porque Sí, es perfecto. todo el sustento. Sí. Eso puede ser una definición también acerca de la tierra o del suelo, mejor dicho. Sí, porque los pueblos indígenas y los pueblos ágrafos de la historia de la humanidad, en el caso de los indígenas
y de todos los pueblos de la antigüedad creían y con justa razón, que la fertilidad de la tierra lo llamaban madre tierra, porque nos daba los principales alimentos y nos sigue dando los principales alimentos para vivir. De la tierra van a salir todos los alimentos, definitivamente, pero va a tener que tener un ingrediente ahí, el trabajo del hombre, ¿sí? Entonces, si no tiene el trabajo del hombre, no vamos a poder hablar nosotros de madre tierra. ¿Por qué lo decían madre tierra? Porque de ahí se decía que se viene. Y la misma Biblia dice de la tierra eres, en polvo eres y en polvo te convertirás. Es un principio también teológico que manejan las diferentes religiones. Entonces, ¿por qué se lo decía a los pueblos indígenas y los pueblos antiguos? Decían, madre tierra, la mamapacha, los aborunas le dicen nunca, nunca es madre, la fertilidad, la capacidad de fertilidad que tiene la tierra para dar estos alimentos. Entonces, el control del crecimiento de las plantas, mejora y supresión. Funciones de la biótica del suelo. Es importante que nosotros analicemos todas estas funciones que tiene el suelo y la importancia que tiene el suelo, no solamente porque pisamos ahí. Yo estoy pisando en un suelo, ahorita estoy en un segundo piso, pero este segundo piso está en un suelo. Y la tierra, vamos a decir, más conocido como tierra, pero vamos a ver la composición del suelo y las clases de suelo que hay para la agricultura, que lo que más nos interesa es el tema que deben servir para la agricultura, para la actividad del hombre, para el bienestar del hombre, para la felicidad del hombre, donde va a realizar sus principales actividades para decir, este hombre es feliz, no es feliz para buscar la felicidad. Yo creo que por eso es importante estudiar científicamente el suelo. Y entonces vamos a ver acá. ¿Cómo se formó el suelo? Es muy complicado y difícil. Debemos tener en cuenta que el suelo se formó durante un lapso de miles y miles de años, gracias a la acción de factores como el viento, la temperatura, el agua. Estos lentamente van desmenuzando las rocas hasta reducirlas a pequeñas partículas que al unirse con los restos de plantas y de animales formaron el suelo. En el caso, pues, digamos, de esta capa del suelo que está cubriendo la Tierra, se ha formado también mediante procesos tectónicos, mediante eras geológicas, donde han surgido. Por ejemplo, la cordillera de los Andes es un fenómeno de arrugamiento rocoso, donde la tierra se arrugó y salió esas cerros, cimas y todo lo demás, de un proceso de arrugamiento, un proceso tectónico que vive la tierra durante muchos años. Entonces, esos procesos han ido dando y han ido evolucionando, pues, que las acciones del viento, de la temperatura, de las situaciones del agua, de la erosión del agua, las lluvias, todo eso han ido formando suelos que vamos a decir que es lo que nos interesa, es el suelo que va a producir, ¿sí? Donde al unirse con los restos de plantas y animales forman el suelo, porque eso es la parte de lo que decía él de nutrientes o la parte de cuestiones orgánicas, la parte de cuestiones inorgánicas, la roca, la arena, etc. ¿Cómo se formó el suelo? Debemos tener en cuenta, hemos dicho ahí. Para tener una idea, hemos hecho un corte ahí, un corte al suelo, ¿sí? Y cuando vemos los cortes al suelo, vemos los horizontes del suelo, o estratos u horizontes del suelo, partes del suelo, categorías del suelo, vamos a decir. Lo que aparece, el horizonte O, puede ser el que está encima, los primeros 20, 10 centímetros de la Tierra, que podría ser, que se considera el horizonte O, donde están pues las materias orgánicas, inorgánicas están ahí también. Son ricos en nutrientes, humus, minerales, etc. La capa principal. Después del horizonte A está la capa subsiguiente, sería el horizonte A, que es rico en materias orgánicas, donde están las raíces de las plantas para absorber
esas materias orgánicas sí que se puedan a desarrollar. Las raíces siempre van a estar en el horizonte A, no en el horizonte O, que es el que aparece el horizonte O. El horizonte A es la segunda capa de la Tierra. Este es rico en materias orgánicas. Luego tenemos en el horizonte B, que es la capa que está más profunda del suelo, donde están los elementos minerales finos, ¿sí? Y luego tenemos el horizonte C, que está mucho más abajo, los fragmentos de las rocas madres, que por procesos tectónicos han ido formándose esos también. Y el horizonte D es donde está la roca madre, donde está lo más duro del suelo, que digamos cuando vamos cavando y vamos viendo sobre los horizontes o estratos del suelo. La rizósfera, zona del suelo bajo la influencia de un sistema de raíces. Entonces vemos ahí que aquí está el suelo y que las raíces solamente podrían llegar pues hasta el horizonte A de las plantas, y de algunas plantas grandes puede llegar más abajo las raíces. Entonces eso es para tener en cuenta un poco de los estratos o los horizontes del suelo. ¿Se entiende esta parte, jovencitos? Profe, Dígame. profe, se dice que en la costa, al cavar, pues se encuentran agua, y en este caso, ¿qué horizonte estaría eso? El agua está un poquito más abajo del horizonte D. Ya no se considera ya horizonte a los horizontes principales, donde supuestamente el hombre va a realizar sus principales actividades. Estamos haciendo una clasificación de los suelos, de los horizontes más superficiales que tiene la Tierra. Ya, profe, entiendo. Vamos a seguir viendo esto. La composición del suelo. Miren ustedes, la mayor parte del suelo está compuesto por elementos inorgánicos. ¿Está bien? Rocas, arena, etc. Luego tenemos un gran porcentaje, el 25% de la composición del promedio del suelo. Promedio, digo, no es una norma así promedio. Está compuesto por agua. El promedio del suelo está compuesto por agua. Y otro porcentaje también está compuesto por el aire, por aire que circula dentro del suelo. Y el 5% de los componentes son componentes orgánicos, que son los componentes, los nutrientes para las plantas que van a servir pues para decir, este suelo es rico en componentes orgánicos y va a servir. Miren la cantidad, la composición del suelo que no tenemos nosotros casi, la mayor parte del componente del suelo es materia, componentes inorgánicos, de roca, arena, etc. Otro componente es el agua y otro componente es el aire. Los componentes orgánicos son la minoría, el 5% nada más. Vamos a ver qué calidades, qué tipos de suelo hay, rápidamente. Para clasificar los suelos de acuerdo con la composición y utilidad agrícola, se pueden distinguir los siguientes tipos de suelo. Cuando decimos utilidad agrícola, es el máximo uso que le puede dar el hombre para su trabajo y para satisfacer sus principales necesidades. Todo viene de la agricultura, casi todo viene de la agricultura, de la ganadería, de la tierra, ¿sí? Casi todo. Se pueden distinguir los siguientes suelos. Suelo arenoso, suelo arcilloso, los suelos calcáreos, los suelos humíferos y los muscosos o luminosos. Aquí en este cuadro podemos ver una división hasta donde llegan las raíces, ¿sí? La raíz y la utilidad. El suelo húmico, el horizonte ahúmico también están ahí, que lo vamos a ir explicando poco a poco, porque son términos que merecen ser estudiados por nosotros para tener claro sobre las composiciones del suelo, que es el recurso natural, un recurso natural muy importante, diría, de los más importantes que tiene el hombre. Entonces, horizonte, el B, ahí vemos ahí lo arenoso, lo luminoso, lo arcilloso, y que lo vamos a ver en otro cuadro para poder entenderlo mucho mejor. Pero es importante que tengamos una visión
de este cuadro para poder ver también sobre la composición y la utilidad del suelo y los tipos de suelo que hay en el mundo, pero en la Tierra. Entonces aquí podemos ver los tipos del suelo. Cuando decimos arcilloso, arenoso, partículas grandes de arena, tipos de partículas grandes de arena, permeable, aptitud para el cultivo, no apto. Los suelos arenosos, como los desiertos, donde las partículas son bastante grandes y permeable, dice, ¿por qué decimos permeable? Porque no detiene el agua, se va nomás el agua, y el agua es un elemento necesario para que el suelo pueda tener. En un suelo arenoso rápido se ve el agua. No es apto para la agricultura. ¿Por qué? Porque no capta el agua. Luego tenemos el suelo arcilloso. Las partículas más pequeños es más, como masa y el suelo. Es el suelo impermeable, dice. ¿Qué es impermeable acá? El es permeable, que es como un cernidor, que se va todo el agua. Permeable, que el agua se queda en el suelo arenoso. ¿Cómo conocemos eso? Tocando el suelo. Y cuando tenemos un suelo arenoso, es un suelo permeable que almacena agua. Y cuando almacena mucha agua, tampoco es apto para la agricultura. Entonces, este suelo no es bueno. El suelo arcilloso no es bueno para la agricultura porque es impermeable, detiene mucho el agua y el agua pues va a ahogar a las plantas. No va a ser bueno para la agricultura, no va a ser bueno para la ganadería. Profe, pero la tuna creo que da en suelo arcilloso. No, hay que mezclarlo. Hay que preparar el suelo ahí. No es verdad eso casi. El suelo arcilloso, tú has visto la arcilla. Conoce la arcilla. Entonces, claro. Mira, ve, tú pones en un balde un poco de arcilla o suelo arcilloso, entonces no va a drenar el agua. No va a pasar el agua. Siempre el agua se va a quedar ahí acumulada. Y cuando hay mucha agua, pues no va a ser bueno para la agricultura. Es una cuestión ya clara, ¿sí o no? En cambio, cuando no tiene nada de agua, tampoco va a ser bueno para la agricultura. El suelo permeable que va a red, porque las partículas son más grandes del suelo, entonces no va a poder detener el agua. El otro va a detener mucho el agua. Y el suelo humífero, partículas de agua... Eso va a depender dependiendo del cultivo también. ¿Ah? No es, digamos, no es una regla general, sino depende también del cultivo. Por ejemplo, el tipo de tierra arcillosa, hay, por ejemplo, algunos cultivos que sí dan, o sea, sí se cultiva normal. Por ejemplo, como no sé si conocen la bituca. Ya. Así se conoce comúnmente. Por ejemplo, eso da normalmente pero así no tipo de tierras. Si tú tienes razón, pero no son arcillosos al 100%. Estamos hablando al 100% de arcillosos que no permiten ya que pase el agua. Hay suelos que almacenan agua. Cuando ya hay una mezcla de suelo, comúnmente va a dominar más el suelo arcilloso, pero va a tener bastante arena también y va a ser una arcilla que va a permitir que el suelo pues drene el agua, baje el agua. Esto lo puede arreglar el hombre. Y cuando hay el suelo humífero, cuando hay partículas grandes y pequeñas, o sea, hay características de tierra arcillosa, pero también de tierra arenosa. Entonces, cuando esto está más mezclado, semipermeable, esto va a ser, o sea, la arcilla es bueno y también el suelo, la arena es bueno para que conforme un suelo ya más permeable que sea apto para la agricultura, donde pueda retener agua, pero no en cantidades y pueda al mismo tiempo drenar también el agua. ¿Se entiende, Di? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Ah, ya. Entonces, no es que vamos a los dos extremos. En el suelo arcilloso, por naturaleza, no va a crecer nada, pero tiene que haber una cierta presencia de arena con también de arcilla. Y entonces, eso llamamos los suelos húmedos, cuando hay la presencia de ambas clases de suelo, el suelo arenoso y el suelo arcilloso, que no sea tan arcilloso ni sea tan arenoso.
Ni tan, ni muy, muy, dicen los amigos. Semipermeable. Este cuadrito lo vamos a tener que estudiar a lo que vamos a ir dando, a lo que vamos a ir pasando sobre la textura del suelo, lo arcilloso, lo arenoso, lo arcilloso. Vamos a ir en el cuadro, en el parte roja pura arcilla, arcilloso, luminoso, etcétera. Vamos a ver cuáles son los suelos más apropiados para la agricultura, y en esto vamos a ver, vamos a revisarlo y conversarlo en nuestra práctica a este tipo de suelo que en este cuadro nos dice cuáles son los suelos más importantes para la agricultura, los que son con más valor y todo lo más. Este cuadrito es un cuadro muy didáctico y muy científico para poder estudiar sobre la calidad del suelo. Estructura del suelo. Acá la estructura del suelo se define, lo que estábamos diciendo anteriormente, por la forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, de limo y de arcilla. Es decir, si la estructura del suelo es mala o buena, ya los poros, canales, capilares. También ofrece información sobre el grado de circulación del agua y la permeabilidad. La permeabilidad, ¿sí? Estructuras granulares y migajosas. Acá tenemos en bloques, también tenemos ahí prismas y laminares. Entonces ahí vamos a ver que esto nos va a dar la estructura del suelo, que para el suelo apto para la agricultura no tiene que haber mucha la presencia de una ni mucha la presencia de otra, sino tiene que estar. Necesitamos, ahí vemos clarísimo cómo que nos va a ofrecer especialmente para tener sobre el grado de la circulación de las aguas y la permeabilidad. ¿Es impermeable o es permeable? ¿Cómo va a ser? Necesitamos agua en la tierra, pero no necesitamos que se retenga el agua en la tierra, sino que sea un agua apta también para la producción del suelo. Entonces aquí podemos ver bien clarito sobre la porosidad del suelo, que es importantísimo ver eso. La porosidad del suelo se define como la porción de espacios y cavidades ocupados por el aire, el agua, que existen en la masa del suelo. Esta propiedad va a ser ligada a la textura y estructura del suelo. Una estructura saturable no puede ser posible. Es capacidad de campo, y ahí ponemos el punto de marchitez permanente. Entonces, ¿qué necesitamos? Una capacidad netamente del campo, donde el suelo nos permita, el suelo, bueno, tiene que ser la capacidad que tiene el suelo para definir su porosidad de acumular agua, pero dejar correr el agua también. Si lo retiene, la permeabilidad y la impermeabilidad del agua. Entonces, la captación tanto de aire como de agua es importante para que un suelo sea bueno, digamos, apto para la agricultura. Pero el hombre puede tener técnicas importantes para la irradiación del suelo, efectos en microorganismos, suelos inundados, menor descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Cuando tiene más fierro y tiene manganeso, entonces el suelo es tóxico también. Mucho fierro y mucho magnesio hace también que el suelo sea tóxico y no sea apto, no sea bueno para la agricultura. Estos dos minerales que pueden estar en el suelo. Técnicas para mejorar la aireación del suelo. Una de las técnicas es el drenaje adecuado, que elimina el exceso de agua. ¿Cómo se hacen los drenajes? Se puede meter arena, se puede poner en la parte de más abajo piedras para que pueda drenar por ahí el agua. Entonces, no pueda haber mucha humedad en el suelo, mucha agua en el suelo. Los arados, asolados, elimina la compactación, por eso utilizaban desde lo antiguo, nosotros diríamos que los incas utilizaban la chacda y la chaquitacya para mover al suelo,
para eliminar esa compactación que hay, esa dureza que hay en el suelo, y entonces tenían que moverle al suelo para que sea más apta para la agricultura y ahí meter sustancias orgánicas también y puede hacer. La eliminación del exceso de agua se hace mediante drenajes, el arado, solado que se llama, como meter, ahora antes era la chacra, después fue el arado con buey, ahora pues los tractores ya van a entrar y esos tractores que van a mover totalmente el suelo para para mejorar todo lo que es la aireación del suelo, ¿sí? Las materias orgánicas, más poros, más estructura, también es una técnica que va a ayudar a meter las materias orgánicas, meter también en los suelos arcillosos un poco de arena, porque es necesario también y para darle una contextura importante al suelo. La fertilización y crecimiento recrutal, más materias orgánicas, que son técnicas que se utilizan en la agricultura para la aireación del suelo, de efectos de sacar estos organismos también que nos perjudican, como son el fierro y el manganeso, muy elevados y pueden ser tóxicos para el suelo. Y también meterles pues materias orgánicas, que las materias orgánicas les va a dar la consistencia para que sea un suelo netamente productivo. Son algunas técnicas para mejorar la aireación del suelo, la contextura del suelo, el mejoramiento que se convierte en un suelo apto para la agricultura. En algunos sitios como en Bagua también utilizan los tractores o los arados de buey o los arados ahora con máquinas ya sofisticadas y le meten urea para fertilizar el suelo y para que puedan producir abonos químicos para que puedan producir el arroz. Pero es mejor pues con materia orgánica, que sería una agricultura netamente La humedad del suelo. Esto es importantísimo, la humedad del suelo. ¿Cómo medir la humedad del suelo? Es importantísimo. La humedad del suelo, contenido de humedad de un suelo, es la relación expresada como porcentaje del peso del agua en una masa dada de suelo. En este estado, los macroporos están ocupados por el aire y los microporos están ocupados por el agua. Los macroporos están ocupados por el aire y los microporos, los huequitos más pequeñitos, digamos, están ocupados por el agua. Entonces, ¿cómo medir la humedad del suelo? Entonces, nuestros hermanos, nuestros antiguos campesinos o los campesinos, nuestros abuelos y nuestros padres que se han dedicado a la agricultura, era muy fácil el método tradicional táctil de medir el suelo. Cuando entraban, pues, a analizar el suelo, metiendo el dedo en la tierra o analizar su contextura, o pisaban ya el suelo, y si se hundía un poquito, entonces decía, este suelo es húmedo, este suelo no está bueno, este suelo está mucha agua tiene. Entonces ellos ya tenían las maneras, o metían la mano, entonces veían cómo está la humedad del suelo, si este suelo es seco, este suelo es húmedo, entonces ya metían. Pero cuando ha ido avanzando la ciencia, entonces hay instrumentos que nos ayudan a medir el suelo ahorita. Por ejemplo, el instrumento que ayuda a medir el suelo es el gavímetro. El gavímetro, mediante un proceso de secación en horno de una muestra del suelo, determina el contenido de agua. Entonces ya son métodos importantes, métodos científicos que utilizan el gaviómetro para medir la humedad del suelo. La humedad del suelo es importante. El suelo no debe ser tan húmedo, debe estar regulado, apto para la agricultura, que no tiene que tener mucho. Entonces, en base a lo que hemos conversado ahorita del suelo, entonces vamos a nosotros a hacer un trabajo importantísimo el día de hoy, el día de mañana. Vamos a hacer un trabajo importantísimo y vamos a dejar ya la información respectiva. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de suelos más comunes de la región Amazonas, porque la próxima clase teórica va a ser la zonificación económica y ecológica económica del departamento de Amazonas.
y ahora vamos a comenzar a investigar por grupos de trabajo, que ya están elaborados los grupos de trabajo, los suelos de cada una de las provincias. No queremos que tampoco nos pasemos el tiempo, sino simplemente vamos a investigar cada una de las provincias. Ahí le tiene Luis Carlos y Dominic, los dos tigres de este grupo, tigres de Bengala del grupo, van a llamarnos a te ríes de Dominic. Luis Carlos y Dominic van a trabajar, he puesto así, pero un poco así a priori he hecho los grupos para ver. Van a trabajar sobre los suelos de la provincia de Luya y ver por qué en la provincia de Luya las calidades de suelo que más o menos van a tener que investigar, por qué los suelos de Trita, de Luya, de Inquilpata, ¿cómo se llama las otras? ¿Por qué produce tanta papa y a qué se debe y cuál es por qué calidad de suelo tienen ahí? Entonces, ¿por qué? Y depende de la temperatura, etcétera, de la humedad, ¿qué será ahí? Entonces, un poquito investigan sobre los suelos. También hay que ver que en la parte del Marañón, ¿cómo se llama esta parte del Marañón? De la provincia de Luya, de Campo Redondo, Callí, Providencia, ¿por qué produce uno de los más extraordinarios cafés que hay en el Perú y en el mundo? Igual que en Rodríguez de Mendoza, igual que en La Peca, igual que en las alturas de Bajo Grande. ¿Por qué produce tan buen café y de tan buena calidad? ¿Será por el suelo? ¿Será por...? Entonces, ver qué calidades de suelo a grandes rasgos existe en la provincia de Luya. Creo que los dos son de la provincia de Luya. Ahí. Domi, ¿tú eres de Luya? ¿Yo? Sí. Cajamarca, profesor. Ya, pero vas a trabajar Luya, pues ahora, para tener una muestra. Investigación vía internet, que vamos a ver qué suelos hay en la provincia de Luya. Yo voy a poner mañana o pasado el documento importante que es la zonificación del territorio de Amazonas en el Classroom, para que ustedes puedan tener ahí un documento importante para poder leer y consultar también. Está un poquito desactualizado desde el 2008, 2009, pero mantiene grandes cosas que falta actualizar ese documento. Luego, nuestro amigo Pedrito y nuestra amiga Diana Elizabeth, creo que va a ser sobre los suelos de la provincia de Chachapoya, donde también algunos distritos producen. La provincia de Chachapoya es más lechera, la provincia de Luya es más papera y más café, creo, y también producto de pan llevar en la provincia de Luya. Y en la provincia de Chachapoyas más es ganadera, casi Molino Pampa, Leime Bamba, Ollero, perdón, Maino, Levanto, son zonas más madereras, pero también produce gran cantidad de papa en esos distritos. Y en la ciudad de Chachapoyas, pues, en el distrito de Chachapoyas casi nada, es una ciudad, es un sitio más burocrático, administrativo, pero también debe haber buenas calidades de suelo, entonces ellos se van a encargar de estudiar los suelos de la provincia de Chachapoyas. Nuestro amigo Alex Martín y Jenny Vanessa van a hablar sobre los suelos que hay en la provincia de Utcubamba. ¿Por qué en la provincia de Utcubamba están los valles más productivos? Por ejemplo, el valle de la papaya, ¿a qué se debe? ¿Por qué es la composición de su suelo? El valle también de Lucubamba, que baja y va a ser el límite entre el distrito de Cajaruro y el distrito de Bajo Grande. ¿Y por qué el distrito de Cajaruro tiene gran producción? ¿A qué se debe por su suelo? Entonces, un poco investigar los suelos de la provincia de Utcubamba, Alex Martín y Jenny Vanessa. Milena Ayira y James Jackson, el tigre que no está hoy día presente, otro de los tigres de este grupo, van a investigar sobre la provincia de Bagua. La provincia de Bagua tiene dos zonas bien diferenciadas.
la parte del Bagua, la parte de la Peca, que la Peca es muy productor de café, mucho café, Bagua más cacao, vamos a decir, ¿cómo se llama? Aramango que tiene media selva y más parte de selva alta. ¿Cómo se llama este distrito? Cajaruro, no, Aramango, Copayín, el distrito de Copayín, que va a ser un distrito eminentemente cafetalero. La Peca también es cafetalero, pero también produce cosas de pan llevar. Arroz, Bagua y Ucubamba, enorme producción de arroz, impresionantemente los dos. Entonces, explicar un poquito los suelos y no olvidar que la provincia de Bagua tiene casi el 60-70%, es el distrito de Imasa, donde son suelos, son húmedos, y ahí estudiar un poquito, ver las características de los suelos que hay ahí. Glendy y Gustavo, el gran Gustavo, van a investigar sobre la provincia de Bongará. Esto es impresionante, la provincia de Bongará, con sus cataratas, con sus orquídeas, produce también papa, me cuentan por ahí que Bongará produce bastante Zona ganadera también, profe. Zona ganadera también, di Gustavo, También, Racacha también, Pituca, y hay mucha claro, casa, dice. ¿Tú, Gustavo, eres de Bongará, di? No, profesor, yo he nacido por Cumba. Ah, por Cumba, a la altura de Más Cumba. arriba, a la altura, por Miraflores casi. Nueva Esperanza, más arriba, la flor. Conozco ahí, Gustavo, si hubiera sabido te hubiera dicho que va desde Cubano, pero es bueno que conozcas otra provincia y estudies otra provincia. Y nuestros Claro, está bien, bro. Charlie y Rubén, ay Dios mío, Milena Ira, ¿por qué ha salido y nuevamente ha centrado? Nuestro amigo Charlie y Rubén, los dos super tigres de esta aula, ¿quién será más tigre? Creo que Rubén o Charlie, no sé, pero los dos ahí que son los más tigres, igual que Dominic. Entonces, Rodríguez de Mendoza. ¿Por qué la provincia de Rodríguez de Mendoza tiene gran producción de café? ¿A qué se debe? Tiene también dos zonas muy diferenciadas, la parte de San Nicolás, la parte de Huambo, la parte de Santa Rosa, que produce grandes piñas, y luego la parte de la selva, que llaman ellos el Líbano, Garzayaco, Nuevo Mendoza, Sinaí, Centroamérica, que son parte de selva, donde produce pues un extraordinario café. Extraordinario café igual que en Luya, que en la parte... Profesora. Sí, a ver. Es porque está a la frontera de San Martín. Ya ves, Rubén, ¿por qué eres así, Rubén? ¿Por qué eres chauvinista, Rubén? Si nuestras dos regiones son maravillosas y hermosas. Yo, pucha, Rioja es una maravilla. Conozco tantos sitios de San Martín que son una maravilla, lindo. Igual que mi Amazonas, que es lindísimo. Entonces, ¿por qué producen esas cosas? ¿A qué se debe? Al suelo, a la actividad del hombre, qué calidad de suelos hay y qué calidad de suelo tenemos que, lo más apropiado para la agricultura y qué debe hacer el hombre para mejorar los suelos, ¿sí? Debemos avanzar mucho en infraestructura de riego, sí debemos abrazar mucho. Y yo no he puesto acá la provincia de Condorcanqui. ¿Por qué? Sencillamente, porque la provincia de Condorcanqui, todos van a trabajar la provincia de Condorcanqui. Todos van a trabajar y voy a sortearlo en un organizador visual. ¿Qué queremos para la próxima clase, para el miércoles? Queremos recoger información, ¿sí? Recoger información de los suelos de cada una de las provincias y el miércoles cada uno va a preparar como mínimo 3. Mañana tenemos clase, profesora. Mañana tiene que ser. Ya, entonces yo pensaba que para el miércoles, Dios mío, yo estoy más perdido que huevo en ceviche. Y mire, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para mañana, vamos a hacer, yo voy a cortar ahorita la clase para que ustedes ya comiencen a investigar. Vamos a hacer un trabajo de investigación sobre los suelos
y mañana comienza la exposición en el orden que hemos dado. El 1, el UYA, a la hora que comenzamos, comienza. Máximo, no quiero letras para mañana, no quiero palabras para mañana. Lo único que van a decir es gráficos para mañana. Una diapositiva, estas calidades de suelo en gráficos hay en la provincia de Luya, en la provincia de Chachapoyas, en la provincia de Bongará, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Bagua y Ucubamba. Entonces, como máximo 3 diapositivas, compartimos pantalla y exponemos cada uno los temas que nos corresponde para el día de mañana para ver la calidad y la capacidad de los suelos que tenemos en el departamento de Amazonas. Podríamos ver también la capacidad de suelos, le hubiéramos dado para la próxima, le vamos a dar a Charlie, a Rubén y a Jamie para que vean, que nos expliquen un poco sobre la calidad de suelos que hay en San Martín. Perfecto, un trabajo también genial sería. Entonces, para mañana yo quiero, van a exponer sobre las calidades de suelo que hay en la provincia de cada uno que les toca. Hasta aquí terminamos, agradecemos. Si no hay, a ver, dime qué pasó. Para mañana había dicho que íbamos a exponer el trabajo pasado. Para mañana el trabajo pasado. ¿Cuál trabajo pasado? Sobre las cuencas. ¿Eso no se ha terminado ya? No te habíamos expuesto, profesor. Ya, entonces mañana terminamos cuencas y la próxima hacemos este trabajo para el día lunes, hacemos la exposición de los trabajos de los suelos. ¿Está bien? Ya, profesor. Quedamos. Gracias, Rubén, por... Profesor. Dime, ¿quién habla? No, profesor, de acuerdo con todo. Ya ves, Buenas tardes, profesor, ya. ¿Cómo? Hasta mañana. ¿Cómo está mañana? A ver, Gustavo, ¿qué puedes decirnos de los suelos? ¿Qué te parece esta clase? Me estuvo interesante, profe, para ver qué cultivo se puede sembrar de acuerdo al suelo. Aunque Diana ya se fue a comer, ya no quiere saber nada de la clase. ¿Dónde está Diana? Aquí estoy, profesor. Ya, Diana. ¿Tú de qué parte eres, Diana, tú? ¿De qué provincia? Yo soy de Leimebamba. Leimebamba, la tierra que produce Sí. el mejor yogur, el mejor queso y el mejor queso tipo suizo. El mejor yogur, qué barbaridad. Dicen que hacen el mejor manjar blanco ahí. ¿Será verdad esto, Diana? Sí, es muy rico. Sí, pero eso depende de... Calma invitación. ¿Ah? ¿Qué pasa, Charlie? No trepa, para que invite la compañera. Ya Es agresivo, Charlie. En vía virtual te va a enviar Y Rubén nos tiene que traer un poco de suri de allá, del alto. ¿Por qué produce tanto suri ahí en esa parte? ¿Has comido suri, Rubén? Sí, profesor. ¿Te gusta? Sí. A mí me encanta, escucha. Para mí es un manjar eso. Sí. El suri para mí es un manjar. En los aguajales hay cantidad. Ahí en Tarapoto se vende de todo. Cuando termine el confinamiento se va a vender de todo. Y cuando hay culonas también, hormigas culonas, pues. ¿Cómo? Cuando hay hormigas culonas, las tiquitapas. Rubén, ¿cómo eres? Terrible eres, ¿ves, Rubén? No, Rubén, eso es un lenguaje machista, Rubén, eso no hay que utilizar. No, nosotros acá lo conocemos así, pues después en realidad son las siquizapas. Ya sé cuál es. Pero se va a entender, van a entender mal tus compañeros. ¿Quién se salió de la plataforma? Espero que no sea. Diana, Pedro Vela. ¿Qué provincia te tocó, Pedro? Chachapoyas, profe. ¿Ah? Pasado, Pedro, hoy. Pedro, ¿qué provincia te tocó? ¿Chachapoyas? Sí. Ah, ya, con Dianita vas a hacer ese trabajo.
Bien, entonces Sí, un poco, profesor. mañana nos vamos a encontrar en esta misma hora, en la hora que nos corresponde, para avanzar los trabajos sobre las cuencas hidrográficas y después ir mañana a dar las pautas para los trabajos que vamos a tener con respecto a este trabajo que vamos a hacer de suelos. Y de ahí vamos a entrar al tema de lo que es la zonificación económica y ecológica del departamento de Amazonas. Bueno, sin alguna otra pregunta tendrán ustedes del suelos. Sobre suelos, ¿habrá alguna otra pregunta? Todos se quedaron calladitos. ¿Para qué se debe? Tenemos todavía unos tiempitos más. El hambre, profe, el hambre. ¿Qué va a ser hambre? Si yo no he podido... Dime, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario que quieren hacer de suelos? ¿Ha quedado claro lo permeable y lo impermeable del suelo? ¿Ha quedado claro sobre lo permeable, lo impermeable, sobre las capas del suelo? ¿Todo eso queda claro? Sí, profesor. Sí, Que pero sí, para profe, Rubén porque sí ha estaba en quedado un claro, gráfico pero para para nosotros, todo. Gustavo, ¿para ti ha quedado claro? Que sí quedó claro, profe, porque estaba en un gráfico especificando nuevamente para poder observar. Sí, y para poder repasarlo en su momento, investigar un poquito, Di. A ver, Sí, Sí, profe. profesor. ¿qué pasó? Ángel Rubén. Ya, Sí, profesor. Dominic, ¿para ti quedó claro, Dominic? Sí, profesor. Yo, Dominic, me acuerdo que, mira, a ver, ¿qué pasó, Dominic? Dominic, ¿qué has hecho para yo te estoy poniendo aquí 18 en promedio? Dios mío, creo que me he equivocado, ¿ah? O estoy medio loco que he puesto, mira, la nota más baja es 16 acá en esta plataforma. Al único que le voy a jalar creo que es al amigo, ¿cómo se llama? Al amigo Rubén le voy a jalar nada más. ¿Por qué, profesor? Rubén, 17 está tu promedio, Rubén, muchas gracias. Han trabajado ustedes bien y quiero que este promedio suba un poquito más para esta unidad, sin llegar muy tarde, mi estimado Dominic, por favor. Sí, profesor. Entendido. Sí, sí, mira que contigo me equivoqué una vez, Dominic, y te jalé esa vez pensando que eras un flojo, un ocioso. Le pido perdón a Dios por eso, Dominic, pero ya, pero mejor para conocernos mejor. Bueno, ¿alguna pregunta sobre sobre este tema de los suelos? ¿Algún comentario que quieren hacer? ¿Por qué estudiar suelos en recursos naturales? Luis Carlos, ¿por qué estudiar suelos en recursos naturales? Luis Carlos. Luis Carlos. Se nos fue Luis Carlos a tomar su almuerzo ya. Y dejó prendido la plataforma para mentirnos. Mira, ¿te das cuenta? ¿Cómo hacen eso? Por eso vamos a hacer. La próxima va a ser pantallas encendidas. La próxima clase, todos prenden su pantalla. Si no, consideramos falta. A ver, Charlie Piquén, ¿qué nos puede decir? ¿Por qué estudiar suelos, Charlie Piquén? Porque es importante debido a que hay que saber, por ejemplo, la composición del suelo para poder llevar, por ejemplo, algunos cultivos. Por ejemplo, para ver, por ejemplo, en la agricultura específicamente, hay que ver los minerales, lo que faltan o lo que tiene la tierra para poder sembrar un tipo de cultivo. Y si, por ejemplo, en caso de que estaría deficiente, puede agregarlo para tener un mejor desarrollo. Y en los recursos naturales es impredecible el suelo, como ya habíamos mencionado. Charlie Piquén también tiene 17 en promedio, no sé qué ha hecho, pero me gusta cuando opina, cuando participa y todo lo demás. Saavedra, ¿dónde está Saavedra? Saavedra, Milena Aira. ¿Dónde está Milena?
Saavedra, ¿ya se comunicó? Saavedra. Dígame, profesor. Luis Carlos, ¿dónde está Luis Carlos? Saavedra, ¿has escuchado toda la clase? Porque creo que está mal tu internet, estás entrando y estás saliendo. Pero ahí va a quedar Sí, en el modo, en el Classroom va a quedar el POI y grabado también va a quedar lo que hemos hablado hoy día para que tú puedas revisar y conocer un poquito, reforzar e investigar más sobre los suelos. ¿Está bien? Saavedra. Ya, ¿con quién voy a hacer grupo, profesor? ¿Con quién vas a hacer grupo, Saavedra? A ver, díganle a Saavedra, a Gira, ¿con quién va a hacer grupo? ¿Apuntaron? Con el tigrecito Llames. Con Llames va a ser, dice. Con el tigrecito Llames. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir nuevamente. Ahí está, Saavedrita. ¿Estás viendo, Saavedra? Sí, profesor. ¿Dónde estás tú, Saavedra? A ver. En el grupo 4. En el grupo 4 con James Jason, que es uno de los más guapos de este grupo. Vas a tener que trabajar entre dos guapos. Entre guapos y guapas van a trabajar. ¿Está bien? Ya, profe. Muy bien. Vas a hablar sobre Bongalá. Te vas a poner de acuerdo con James y para comenzar a hacer como sobre Bagua. Bien, ¿alguna duda por además? ¿Alguna duda? ¿O sigo pensando que Luis Carlos se fue a comedia? No, profe, acá estoy. ¿Cómo no contesta Luis Carlos? Te estoy diciendo. Importancia de los suelos, de los suelos, Luis Carlos. Glendy no me ha hablado todo el día. Ay. Luis Carlos tiene 16 también, un promedio de 16 me parece tiene Luis Carlos. Glendy. 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 ¿Dónde está Glendy? Sí, profesor. ¿Y qué pasa, Glendy? No escuchamos bien. A ver, Glendy. Estoy saliendo y entrando a clase, profesor, porque no hay tanta línea de internet. Sí, Glendy, dinos ¿cuándo es un suelo permeable, Glendy? Glendy, ¿cuándo es un suelo permeable? A ver, Saavedra, ¿dónde está Saavedrita? Saavedrita, Milena Gira. ¿Con quién está Milena en su trabajo? Alex Martín está en plataforma. Di Alex Martín Santillán. Sí, profesor. ¿Cómo estás, Alex? Dime, ¿cómo estás? James seguro, profesor. ¿Cómo estoy? Bien, profesor. Ya, dime, ¿cuándo es un suelo permeable? Permeable, profesor, cuando el agua filtra por el suelo. Con el agua filtra por el suelo. ¿Y qué debe ser? Y cuando es impermeable, ¿cómo es? Cuando no filtra, profesor, cuando no filtra. Ya, entonces vamos a ver, Alex Martín, que tiene que ser ni tan ni muy, ¿sí? El suelo. Tiene que tener Sí, profesor. sustancias arenosas y también sustancias arcillosas. Lo que Claro. le va a hacer al suelo más poderoso, ¿qué es? O sea, la preparación del suelo ya, lo que vendría a ser la mezcla de los suelos, los abonos. Sí, eso se llaman sustancias orgánicas, ¿sí o no? Sí, profesor. Muy bien, sustancias orgánicas. ¿Y tú sabes un poco sobre la historia del Perú? Que en un momento dado se utilizó ¿Guano de isla? el guano de las islas, ¿sí?
como recurso natural importante que tuvo muchos dividendos al Perú, a la economía peruana, Sí, profesor. y como fertilizante o abono natural. Sí, en la época de Ramón Castilla, creo que fue. Muy bien, Martín, excelente. Voy a, bueno, agradecerles a ustedes toda su participación, su presencia, y quedamos aquí nomás a ir a investigar. Va a quedar este tiempito para ir a investigar, para ir a buscar para las dos quedan ahí. Vayan investigando sobre los suelos de cada una de las provincias hasta terminar estos minutos que quedan. ¿Está bien? Ya, profe. Adelante. No voy a cerrar la plataforma hasta las 12, hasta la 1:20, pero vamos buscando información. Profesor, Dime, Saavedrita. esto dice ya James que si le puede dar permiso porque en su pueblo se ha ido la luz y su celular está en 9%. Pero no ha entrado a la clase y no me ha mandado ningún mensaje. Llámeme. Sí, por acá lo tengo. ¿Y dónde está? No ha mandado ningún mensaje. Podría haberme mandado por un mensaje de texto o podría haberme mandado por acá, pero nada me ha mandado. Mira, a ver. Mire, Ay, ¿por qué no se comunica conmigo? ahí le mire. ¿Ah? Ahí mírele para que escuche su audio. ¿Dónde está? A ver. No sea mala. Ya me piden permiso en recursos, no sea mala. O sea, te tiene mucho cariño, mi estimada. Y yo creo que está bien eso, pero yo le estoy diciendo que se comunique al WhatsApp y punto, nada más dile. ¿Está bien? Ya ahorita le digo. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Dónde estás? ¿Quién está hablando? James, profesor, me va a disculpar, esta clase no he podido entrar, profesor, mi batería hasta 5%, se ha cortado la luz desde la mañana. Chamecito, pero hay el WhatsApp, hay el correo, avisar y punto. Eso yo siempre lo digo. La comunicación es importante. Hay un mensajito, pero hay batería para que te comuniques, pero te hubieras comunicado que está mal. Muy bien, James, tienes permiso, no hay problema. Ya, profesor, me voy a desconectar porque mi batería está 5% y quiero también que dure para decir al otro profesor que me toca después. Ya, muy bien, James. Ánimo. Vamos. Gracias. ¿Quieres panela? No, ahí sí tu panela y tal, para acá, pues, a primavera. Listo. Nos vemos. Ángel Rubén. ¿Cómo eres, Ángel Rubén? El próximo ciclo también vamos a tener virtual, van a tener virtual, ¿ah? Dios mío. Y ya el otro ciclo ya nos vamos a ver ya. ¿No va a ser presencial, profesor? Casi va a ser entre mitad y mitad el próximo ciclo, me parece. Los que somos viejos, profesores que estamos viejos y que somos diabéticos, hipertensos, no vamos a poder asistir, vamos a hacer combinar. Pero yo bien, con esta aula sí se podría hacer una clase porque son 13 y se podría hacer una clase muy bien separado, presencial. Con el cubreboca y con las recomendaciones respectivas se puede hacer. Bien, entonces, amigos, ahí nomás nos quedamos. Muchas gracias. Que tengan buen buen día de mañana, y mañana tenemos las exposiciones y estamos participando en las exposiciones el día de mañana. ¿Está bien?